En la Argentina se pelea por una reforma judicial que es inviable, que no le importa a nadie, que lo único que busca es el beneficio del poder que la quiere imponer al otro. Redobla la apuesta. ¿Qué es redoblar la apuesta para Cristina Kirchner? Tener la reforma judicial. Dijo, me hicieron esto, yo voy a ir por todo. Básicamente esto que intenta aprobarse en el Congreso de la Nación atenta directamente contra la libertad. Para vos la desapareció el Estado de Derecho. Es la búsqueda de impunidad. Sí, es mucho peor que eso. ¿Qué sería mucho peor que eso? Que no hay derecho, porque romper el contrato social. Pero claro... Nosotros hicimos campaña diciendo que íbamos a llevar adelante una reforma judicial. El presidente habló el 1 de marzo y dijo que íbamos a hacer una reforma judicial. Quiero anunciar también otra transformación, la reforma de la justicia federal. Y no estamos haciendo la reforma judicial de Macri que la hizo por decreto, porque modificó, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal por decreto, o metió 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. ¿Vas a utilizar el decreto como herramienta para gobernar? Sí, claramente. Porque a Cristina se le critica. Yo le pido a la señora presidenta que si quiere plantear algo lo haga a través del Congreso, que es lo que ha decidido la gente el 28 de junio, sino a través de decretos entre bambalinas y que generalmente llevan a un mayor deterioro institucional. ¿Vas a utilizar el decreto para gobernar? Sí, claramente. Porque a Cristina se le critica. Pero hay una transición hacia lo que todos queremos. Estamos presentando un proyecto en el Parlamento argentino. ¿Qué estamos discutiendo acá? ¿Que el diálogo político, que la falta de consenso? Perdónenme, pero el consenso se construye en el Parlamento argentino. Yo quería preguntarle, doctor, ¿en qué artículo usted se basa para decir que asegura la impunidad de los delitos? Es cierto, no aparece un artículo en particular. Que es toda una operación política para echar a los jueces. Básicamente quiere decir, ese juez me tiene que juzgar a mí, tú lo he hecho. Macri dijo ayer, los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen. Básicamente quiere decir, ese juez me tiene que juzgar a mí, tú lo he hecho. Atención, porque presentó su renuncia al polémico camarista integrante de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, Jorge Ballesteros. Esto fue después de que liberaron en este polémico fallo a Cristóbal López. Adrián. El gobierno lo quería correr realmente y terminó renunciando. Ese juez me tiene que juzgar a mí, tú lo he hecho. Aquel camarista me tiene que juzgar a mí, tú lo he hecho. Ese fiscal es el que me acusa a mí, tú lo he hecho. Ballesteros y Farage, el gobierno había dicho, se tienen que ir. Había sido muy clara la indicación del gobierno. Tú lo he hecho al jefe de los fiscales. En los próximos días, semanas, seguiremos actuando y presionando para que el manejo de información no sea con la misma arbitrariedad que ha manejado toda la causa la procuradora hasta el día de la fecha. Lo he hecho al jefe de los fiscales, lo he hecho al camarista tal. Hay un podio. Señor juez, no pida ningún crédito de más de 12 cuotas. No. Porque a lo mejor no lo puede terminar de pagar. Yo te cuento que hay jueces que el gobierno ya decidió que no quiere que sigan. Primero, número 1, encabezando el podio, Eduardo Chiche Freiler, camarista de la Sala 1. Lo he hecho al jefe de los fiscales, lo he hecho al camarista tal. Sí. El segundo, Daniel Rafecas, juez federal. Y el tercero en el podio es Carlos Rostanqui, juez federal. Lo mío es igual a lo de mucha gente. Fueron moviendo a los que le molestaban. Tú lo he hecho. María Eugenia Vidal rechazó la reforma judicial y dijo, no hay acuerdo posible. No hay un solo presidente de Juntos por el Cambio que crea que hay que dialogar sobre esta reforma judicial. Son valores fundamentales que nosotros defendemos. Una persona que votó en contra, como bien dice Candice. Hay que decir, por eso este programa lo mira mucha gente. Hay un señor que se llama Candice, que no votó por el juicio a un juez que no pudo justificar su patrimonio en 17 millones de pesos. Y la gente lo tiene que saber. Sus amigos, sus familiares, que le pregunten el domingo que viene. Sus amigos, sus familiares, que le pregunten el domingo que viene. ¿Por qué votó de esa manera? ¿Por qué no acompañó? Y que la gente sepa que este señor que camina por la calle, no avala el juicio a un juez. Son valores fundamentales
que nosotros defendemos. Es una manera, me parece a mí, de buscar la autocensura del periodismo. Aplica esta cláusula Parrilli y obliga al juez a denunciar si se siente presionado por un poder mediático. Presionado por un poder mediático. Si un juez tiene una causa sensible no podemos mostrar la casa. La verdad que nos cortan la mitad del contenido, porque mostrar las casas de nuestros queridos jueces o las fortunas que ganan. Presionado por un poder mediático. El gran informe, como siempre, sobre Dosis de TV. Quiero remarcar, y a partir de ahí, por supuesto, preguntarle, presidente, el comentario que hace Sapsay, cuando no es un jurista que alguien lo pueda tildar de oficialista, todo lo contrario, ideológicamente hablando. Y él hace una descripción extensa, pero en ese momento se ve a las claras que dice que no hay nada en la reforma judicial que pueda hacer pensar que la va a beneficiar a la vicepresidenta. ¿Por qué la obstinación permanente de hacer creer que la reforma judicial está pensada y craneada para salvar a Cristina Fernández de Kirchner? Porque la verdad es que ellos necesitan que la justicia federal siga como está para lograr la impunidad de ellos. Esa es la verdad. A ver, desde hace décadas el problema de la justicia federal la venimos planteando todos en Argentina. Décadas, ¿eh? No fueron los últimos 4 años. Los últimos 4 años fue peor. Por los últimos 4 años la justicia federal se puso al servicio del poder de turno para encarcelar opositores, para perseguir opositores. Usaron los servicios de inteligencia para perseguir opositores, para encarcelarlos, para armar pruebas, para armar causas. Todo eso pasó en los últimos 4 años. Ahora, ellos tendrían que estar votando esta ley con las 2 manos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es la mejor garantía de que a ellos no le vamos a hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros. Porque yo salí públicamente a decir que no se toleran más las prisiones preventivas aplicadas como penas adelantadas, aplicadas para callar opositores. Porque eso lo dije yo. Porque yo dije, se terminó el tiempo de que las causas se sortean y van siempre a los mismos jueces. Lo dije yo, lo dije en la campaña. Lo dije el día en que presenté esta reforma, que ni siquiera es una reforma judicial. Es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal en Argentina. Que además no toca a ningún juez. No ponemos ni sacamos ningún juez. Los jueces que subroguen los tribunales que se creen tienen que contar con las 2/3 partes del acuerdo del Consejo de la Magistratura. Es decir, que sí o sí ellos tienen que avalarlos. A mí me asombra que mientan de este modo. Me asombra que sean tan cínicos de plantear las cosas de esta manera. ¿Lo dice por los medios de comunicación o por la oposición? Lo digo por todos, porque los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, también usan jueces y se valen de jueces para lograr sus objetivos. También. ¿Saben lo que necesitamos en la Argentina? Una justicia de jueces dignos. Eso es lo que necesitamos. ¿Y está confiado que en diputados pueda salir la reforma? Bueno, yo lo único que hice fue mandar un proyecto de ley que ordena la justicia federal para que la debatan, la discutan, pero resulta que la ley ni la conocían y ya estaban oponiéndose. La ley no la conocían y hacían un banderazo en contra de la ley. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Vemos todos los días un sistema de inteligencia armado para crear causas, para inventar causas y perseguir gente, en donde participan también algunos periodistas. No lo digo yo, lo dice el juez de Dolores, ni lo conozco. Y resulta que se dan por ofendidos. Toda esa discusión que armaron con la frase poder mediático resultó ociosa porque el Senado no la aprobó, con lo cual esa frase no existe. Sí, mediático solamente era. Era el único problema que tenía. Era esa palabra. Era esa palabra. Sí.
Igual resultó ocioso, eso no salió aprobado. Yo lo que quisiera es que los argentinos entendamos que la justicia federal hace muchas décadas que funciona mal y que tenemos que hacer que funcione bien. Y que lo que pasó en los últimos 4 años ya fue el sumum de lo intolerable. Y que aún así no estamos persiguiendo a ningún juez. Ninguno de nosotros ha presentado un juicio político contra un juez, ha removido a alguno de esos jueces, nadie, absolutamente nadie. Lo que nosotros queremos es que la justicia funcione bien. La garantía que tenemos los ciudadanos es que haya jueces dignos, que haya jueces probos, que haya jueces que no se dejen presionar por el llamado de un presidente, por el llamado del presidente de una empresa, por el llamado de un sindicalista, por el llamado de nadie. Eso es lo que necesitamos en la Argentina. Y eso es lo que estamos queriendo. Y lo que ellos quieren que pase es que no ocurra lo que yo quiero. Porque ellos quieren seguir pudiendo levantar el teléfono y direccionar la voluntad de un juez. A veces no le da la sensación que hay más dirigentes de la oposición que permanentemente defenestran la reforma, una oposición que no se quiso sentar a revisarla y a intercambiar y a reformular aquellos puntos que no estuviesen de acuerdo, y no tantos del oficialismo defendiendo la postura de la importancia de la reformulación de una parte, por lo menos, de la justicia en el país. Es que me parece que lo que hay es una vocación de obstruir por obstruir y por salvar los intereses de algunos, Vuelvo a repetir, esos jueces que se prestaron a encarcelar gente indebidamente, a perseguir empresarios, a perseguir opositores, esa gente, esos jueces, son los jueces que ahora tienen que juzgar a los que se fueron. A dueños de canales también. Exactamente. Que lo pasamos acá nosotros. Exactamente. Todos los días venimos acá, presidente, durante 2 años y medio, usted lo sabe, y no sabíamos si teníamos trabajo o no. Y durante todo ese periodo, ustedes me escucharon a mí acá hablar de la detención indebida que padecían esas 2 personas. Estamos hablando de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Me escucharon sistemáticamente hablar. Yo ni era candidato a nada, pero soy un hombre del derecho. Conozco, mi padre fue juez. Hoy, miren, están escribiendo un libro sobre la justicia, sobre los 10 años de la desaparición de Néstor, y me pidieron fotos con Néstor y me puse a revisar fotos y miraba la foto del día de la jura de mi padre. La secretaria que leyó el acta era Carmen Argibay, y está en la foto. Y la verdad me emocioné, esa era otra justicia. Mi padre... Yo siempre lo cuento. A mi padre lo dejaron cesante los militares en agosto de 1976, después de 40 años de justicia. Vivíamos en una casa alquilada y mi papá tenía un auto modelo 46. No tenía un buen sueldo mi papá. Era un hombre muy honesto. Pero todos éramos la familia del juez. Y todo el barrio nos respetaba porque yo era el hijo del juez y mi papá era el juez. Es cierto eso. Eso es lo que debemos volver a construir. Volver a aquellas fuentes. Eso es lo que debemos volver a construir. Esos jueces que eran dignos y que nadie dudaba de su dignidad. Y que era un orgullo. Era un orgullo hijo, ser nieto, juez. Exactamente, era un orgullo. ¿Qué le diría hoy su padre? ¿Qué le diría hoy su padre? ¿Se imagina? ¿Alguna vez piensa en alguna conversación teniendo con yo creo que me inculcó los mejores valores. Y él está seguro, esté donde esté, que no le estoy fallando. ¿Y su mamá? Hable de su mamá, porque me gustaría conocer un poco más de la mamá de Alberto. Antes de eso, ustedes lo citaron, dice que se siente más derecho, Sergio Massa. Me acaba de decir eso. Eso dice acá Sergio Massa. Claro, porque decide que hablar. Además me critica, ese tipo no tiene paz. Pero, no tiene paz ese tipo. El otro Alberto, ¿no? El que no es público en su vida, porque muchos pensamos, claro, usted nos está representando en nuestra autoridad máxima. ¿Cómo era la relación con su mamá? No, extraordinaria. Sí. ¿Cómo se llamaba su mamá? Celia. ¿Y qué hacía Celia? No, era ama de casa. Ama de casa. Fue una gran madre. Sí. Una gran madre que se separó de mi padre biológico cuando yo tenía 3 años y armó una familia extraordinaria con mi otra hermana y con mi hermano menor, y yo solo tengo gratitud a todo lo que me dio. Yo tuve la suerte de tener 2 padres
una madre biológica y un padre por adopción, que me dieron los mejores ejemplos. Para terminar este momento emotivo, se emocionó el presidente. Voy a seguir hablando de Néstor, porque la otra vez cuando nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, previo a las elecciones, vino Alberto Fernández, estábamos con Robertito, como siempre. Sí, somos un matrimonio, le quiero decir, ¿sabes? Sí, de sábado. Sí, de sábado. Matrimonio del sábado. Ella en la semana me deja un poco libre, yo ya también. Son las relaciones modernas. Sí. Es una suerte de poliamor durante la semana. Algo así. Algo así. Hay mucha gente en el medio. Él tiene exclusividad, pero solamente los sábados. Sí, eso lo he visto. Pero quiero volver a Néstor, porque recién decía que en las fotos, primero que le generó encontrarse con esas fotos y verlo a Néstor, y en ese día que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, hablaba de las caminatas, de las extensas caminatas, y yo le preguntaba qué le diría a Néstor en ese momento, que era previo a las elecciones, y hoy le quiero volver a preguntar, ¿qué piensa que hoy le diría Néstor si pudiese caminar? No, le pediría que me ayude todo lo que pueda. Él me ayuda mucho, porque la verdad es que muchos me dicen que yo soy nestorista, es algo que me enorgullece mucho, ser nestorista. Pues Néstor fue para mí el mejor presidente que tuvo la democracia. Y para mí es un hombre, fue un presidente ejemplar, yo lo he visto, no me lo contó nadie. Estuve a su lado cada día de su mandato. Era un hombre que llegaba a 7:30 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Trabajaba a la par nuestra, estaba encima de todos los temas, se conmovía con el dolor de la gente, le preocupaba solo sacar a esa gente postergada del lugar de postración donde estaba. Yo todo lo que pudiera copiar de Néstor lo copiaría, porque para mí fue un gran ejemplo. ¿Máximo qué tiene? ¿Más de Cristina o de Néstor? ¿Cristina escuchará este programa? Yo creo que sí. Podemos hacer más dos respuestas. No, siempre digo lo mismo. Creo que tiene más genes de Néstor que de Cristina. Pero creo que Cristina está muy orgullosa de Néstor, con lo cual tiene que estar muy orgullosa también de Máximo. ¿En qué, por ejemplo? ¿Qué tiene Máximo que lo hace acordar a Néstor o que esos genes... Tiene más vocación al diálogo y tiene más vocación a la construcción dialogada. Cristina es una líder muy importante, quiero aclarar. Tiene una personalidad muy importante. Eso es una ventaja y por momentos hace las cosas más difíciles, qué sé yo. ¿Y cómo se lleva usted con eso? Como también es una desventaja a veces ser tan dialoguista, porque a veces uno por dialoguista peca de tonto, de confiar y de creer. Mire, presidente, es un hombre sensible usted. Sí. Lo acabamos de ver, ya lo sabemos, y lo acaba de decir. Creo que usted no es afable a las discusiones, o no le gustan las discusiones, me parece a mí, ¿no? Creo que todos queremos va más evitarlas. por la conciliación. Y preguntarle esos diálogos que tiene con la vicepresidenta, ¿no? Porque por un lado dice, no, porque tiene un carácter impresionante, Cristina, Alberto es más tranquilo. Pero para desasnar a aquellos que están del otro lado y se preguntan tantas cosas, decirle justamente. El otro día hablaba con Guzmán, sí. Hablaba con Martín Guzmán, voy a contar un secreto. Entonces yo le decía, yo soy mucho más tranquilo hablando que Cristina. Pero por naturaleza soy así. Pero los dos decíamos, pero qué lindo es hablar con Cristina por la inteligencia de Cristina. Cristina es una mujer de una inteligencia singular, sin ninguna duda es así. Uno puede estar en desacuerdo, pero es una mujer de una inteligencia singular, singular. Después algunos estarán más cómodos con sus modos que otros, algunos valorarán más mi forma tranquila de hablar y otros valorarán más el ímpetu con el que habla. Sí. Pero Cristina es una mujer de una gran inteligencia que la política argentina tiene que saberla aprovechar. ¿Y por qué todo el tiempo hay un sector que los quiere hacer pelear? Que habla de las tensiones, de las tensiones, porque de las tensiones. Porque descubrieron que unidos somos imbatibles. No Cristina y yo. Cristina, más Sergio, más Máximo, más Alberto, más cada uno de los gobernadores. Todos esos unidos somos imbatibles. Somos imbatibles. Y entonces tratan de hacernos creer que no podemos convivir. Y cuando nos convencieron de que no podíamos convivir, ganaron ellos. Y el problema no es que ganaron ellos, sufrió mucho la gente. Y eso es lo que nosotros no nos podemos perdonar. Que por nuestra necedad, por nuestro egoísmo, por la causa que haya sido, nos separamos y dejamos el camino abierto para que entren otros
a gobernar en perjuicio de la gente. Yo quiero ser franco, yo también tengo mi carácter, qué sé yo, ya tampoco soy pobrecito Alberto, ¿no? No, tampoco pobrecito No, claro, Alberto. lo entendemos, no está ahí sentado porque, claro, a ver, hay que tener tampoco carácter. Pobrecito Sí, Alberto, y no, sí, tampoco. me imagino, presidente. Pero yo he aprendido a mesurar. No, y a llevarme bien con Cristina y a entenderme con Cristina y a poder hablar francamente las cosas en las que estamos de acuerdo y en las que no estamos de acuerdo, Sí. y buscar puntos de conciliación. Cristina, yo dije allá en febrero del año del 2019 una frase que cada vez que aparece este tema la revivo. Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Nunca olvidarse eso. Nunca olvidarse eso. ¿Y con la oposición? Cristina tiene un caudal electoral muy importante, que confía en ella, que cree en ella. Y Cristina, todas las veces que yo he hablado con ella, puede ser que Cristina sea más impetuosa que yo, pero lo que nunca la escuché a Cristina es hablar en perjuicio de los que peor están. Siempre que habla, siempre que pide, siempre que se enoja, es en favor de los que menos tienen. Y eso para mí la califica bien, ¿eh? Le preguntaba por la oposición, porque fue muy grato verla a usted con el gobernador de la provincia de Buenos Aires de un lado y con el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, perdón, con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, con Larreta, ¿no? De todos ellos, yo le voy a preguntar por diferentes nombres. Larreta, Bullrich, los dos Bullrich, el del wallpaper y el de la ministra. Pero preguntarle justamente, de la ex ministra de Seguridad, preguntarle cómo los tiene conceptuados, ¿no? Porque vemos que hay una buena relación con Larreta, que hay un diálogo que es importante, si no, no se hubiese llegado hasta aquí sin el diálogo, que vimos a ese trío que arregló mucho la Argentina. Pero bueno, vemos del otro lado que también tiran municiones gruesas, ¿no? Yo creo que con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel lo que hemos entendido es que esto tenemos que resolverlo juntos. Que no siempre estamos de acuerdo, pero que aun cuando estamos en desacuerdo tenemos que ir llevando esto juntos. Porque es el secreto. También sabemos que va a llegar un día en que vamos a competir. Pero como yo siempre digo, yo quisiera competir de otro modo. La diferencia entre Rodríguez Larreta y cualquier otro es que Rodríguez Larreta gobierna y los otros escriben en Twitter. Escribir en Twitter es re fácil. Y todos somos inteligentes en Twitter, ¿no? Sí, algunos Alguien y lo ha otros dicho no. eso ya. Sí, algunos y otros no, Pero... Alguien lo ha dicho ya, ¿no? Sí. Twitter tiene una extraña magia que hace al más estúpido inteligente y al más inteligente un estúpido. Pero lo cierto es que Rodríguez Larreta gobierna y sabe cuáles son los límites, que tenemos los que gobernamos. El límite central es el límite de la realidad. Lo digo de Rodríguez Larreta, lo podría decir de muchos intendentes del Gran Buenos Aires y también de algunos gobernadores. O sea que la paz no se acabó, porque también hoy leí en algunos medios de comunicación que hablaban que después... Pero es que todo lo que uno dice lo intentan tomar como dicho contra Rodríguez Larreta. Toda mi vida me he quejado del centralismo porteño. Hice campaña diciendo, soy el más federal de los porteños. Porque creo que ese país que se ha construido en torno al puerto de Buenos Aires generó una gran injusticia en todo el país. Hizo una ciudad opulenta y un país muy pobre. Pero no es que se lo digo a Rodríguez Larreta, porque no tiene la culpa Rodríguez Larreta. Es lo que ha ocurrido desde fines del 1800 en adelante. Pero ¿quién está atrás de esa...? Porque hay un grupo de la oposición, o quizás cerca suyo, que no les gusta que usted se lleve bien con Larreta. Y bueno, porque hay mucha gente y me que parece quiere que viene por ese lado, también ¿no? en la Argentina que quiere la anarquía, sí, que quiere el desorden. Lo escuché el otro día a Ernesto Sanz decir, ¿cuánto falta para que la Argentina explote? Bueno, que Sanz sea presidente falta. Eso. Que alguien como Sanz sea presidente para que la Argentina explote. Eso hace falta. Pero la mayoría de los argentinos no estamos en eso, ¿eh? No. No estamos en eso. Acá en C5N Alejandro Berkovich reveló lo que él llama las autopistas del curro. Y tiene que ver con una extensión de contrato que Mauricio Macri durante su gobierno le extendió a sus ex socios. Y lo que le quiero preguntar es qué va a pasar con eso, si va a volver al Estado. Nosotros estamos viendo qué pasa con todas esas autopistas que tienen concesiones. Y estamos estudiándolo. Algunas, ya hay una serie de corredores viales que son estas autopistas que ya han vuelto a manos del Estado.
Y lo que estamos discutiendo es si lo va a quedar administrando el Estado o lo vamos a concesionar otra vez. Pero no va a quedar en manos de ellos. Eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado ahí, que todo indica, por lo que uno lee, yo no puedo afirmarlo, que ha habido maniobras que lo que hicieron fue favorecer a la empresa para que después la empresa se venda a un precio más alto y después de vendida a un precio más alto, aclaro que estamos hablando de una empresa propiedad de la familia del expresidente, después de vendida, primero aumentan los peajes, eso aumenta el valor de la empresa, ahí se vende la empresa a un precio más alto y los que los compran reciben además, como una suerte de favor del poder, una concesión por 30 años. Eso es objeto de investigación judicial. ¿Qué va a pasar con eso? No sé. Lo que sí sé es que estamos investigando y analizando qué hacer en cada concesión vial. Eso lo estamos hablando el otro día, lo hablamos con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas. Presidente, antes de ir al próximo tape, le pregunto por la seguridad o la inseguridad. Que le digo, usted entiende, ¿no? Que nos da un poco de miedo a veces salir, hay muchos robos, hay mucha gente haciendo lo que no debe, quizás ha despertado una cantidad de sentimientos encontrados en algunos que están sin saber qué hacer, ¿no? ¿Me la responde después, le parece? Mientras tanto, bueno, lo veo cómodo, lo veo tranquilo. Mucha gente pregunta, dice, de todo han aparecido hasta los muertos vivos en este teléfono. No les voy a contestar. Ahora se acordaron que estoy acá. Es una buena excusa de atracción, ¿viste? Sí, no. Está el presidente acá. Salvo gente divina que está del otro lado mirándome. Gracias por menos Massa, menos Massa. No, Massa dice que sigue inclinado, presidente. ¿Cómo dice? Bueno, muy bien. Ahí estoy bien, Massa. Decime si estoy bien. Dale. Así es. Próximo informe, por supuesto, acostumbrados a los CGTV. Sí. Este es el informe, ¿no? Bueno, se congelan las tarifas. Algunos, para variar, están en contra. Serán unos 4 o 5, pero lo cierto es que seguimos adelante.